Bueno, como dijo el hermano Miguel, hay que darle el tiempo al siervo del Señor. ¡Oh, qué maravilla ese morenito! A todo esto, quiero compartir un minuto. Fíjese, se acerca la Navidad. Y ha sido, en este tiempo, vamos a vivir tiempos complejos porque algunos se van a ofender cuando digas Feliz Navidad o Merry Christmas. Pero entonces no digas Feliz Navidad, ni digas Merry Christmas. Di esto: feliz porque ha nacido el Hijo de Dios verdadero, el único que nos trae salvación, el único que bendice nuestras vidas y enrostra tu pecado con tu falsa religión. Eso mejor, para no tener problemas. Buenos días, mis hermanos. Para mí siempre es un privilegio poderle compartir la palabra de Dios y también una responsabilidad. Sobre todo cuando se tocan temas como el que voy a tocar en esta mañana. No es que nuestro pastor no lo haya tocado. Sí, ya ha hablado acerca de este tema nuestro pastor. Al menos recuerdo 2 ocasiones. Y una de ellas fue muy interesante cómo tocó el tema a nuestro pastor, el Señor que ha puesto en este lugar como líder de esta congregación. Y déjeme de explicarle algo antes de comenzar, hermanos. Déjeme decirle que el pastor no es más que usted, hermano. Quítese de su mente que la estructura de la iglesia es como una pirámide donde en la parte de arriba está el pastor y luego están los diáconos y luego los obispos y todo eso. Quítese de la mente esa estructura, hermano. Eso no existe dentro de la iglesia cristiana. Dentro de la iglesia cristiana todos somos iguales. Es como una plancha y ahí todos estamos todos iguales. Para el Señor tenemos el mismo valor. Para nuestro Dios valemos lo mismo, somos lo mismo. Las oraciones no llegan más rápido porque las hace el pastor o porque las hace la hermana Sarita o porque las hace el pastor que es el encargado de la congregación bautista del sur. No, hermano, no, es igual. Usted tiene libre acceso directamente con Dios. Entonces su oración llega exactamente al mismo lugar que la que hace el pastor, que la que hace el líder de tu iglesia. Es exactamente lo mismo, hermano. Tenemos ese mismo privilegio, no existe todo eso. Entonces, habiendo dicho esto, hermanos, yo quiero hablarles en esta mañana de un tema que últimamente en las iglesias se ha vuelto los dos extremos, ¿no? O se ha malinterpretado y se ha puesto en el extremo de que tú puedes ser millonario y Dios te quiere a ti que seas millonario y esto y lo otro y han tergiversado el evangelio y hasta es conocido como el evangelio de la prosperidad. Y luego está el otro extremo también en la iglesia donde nunca se predica nada de eso. Nunca se predica nada de eso. La iglesia se está tambaleando, tiene necesidades de la iglesia y nunca se predica. Hoy quiero platicarles, hermano, como una experiencia personal, porque este tema para mí ha impactado mi vida desde que yo conozco al Señor. Entonces, de lo que le voy a hablar, no le estoy hablando así como que es que me platicaron, es que escuché que a alguien le pasó esto. No, hermano, le voy a platicar y le voy a dar como testimonio mi vida propia, mi experiencia personal en este tema con el Señor. Y el tema que le quiero hablar el día de hoy es precisamente acerca de lo que el Señor nos enseña con respecto a diezmar y ofrendar. Para mí ha sido muy importante en mi vida. Y le quiero hablar acerca de ese plan financiero que Dios tiene para su iglesia. Y no solamente para su iglesia, para todo su pueblo, ¿no? Que la iglesia es su pueblo. Y pues obviamente vamos a ir al pasaje por excelencia que todos conocemos, pero que pocos leemos,
que pocos comprendemos y que pocos practicamos. Entonces yo quiero invitarte que vayas a Malaquías capítulo 3, versículo 10. Si usted no sabe dónde está Malaquías, hermanos, es el último libro del Antiguo Testamento antes de que comience Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento. Y es un libro muy pequeñito. Malaquías está dentro de los profetas menores. No significa que es menor porque es de menos rango, como yo por eso le explicaba que no es una pirámide, hermano, es menor porque escribió un poquito. Pero estos profetas, hermanos, escribían sustancioso. Amén. Mire, hasta mi nieta dice amén. Está gozosa, está contenta. Entonces yo quiero que vayamos ahí, hermanos, al versículo 10. Y vamos a leer desde el 10 hasta el 12, hermanos. Malaquías 3, versículos 10 hasta el 12. ¿Lo tiene ahí? Amén. Dice el versículo 10. Yo tengo la versión nueva, la Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene nuestra amada Reina Valera, lo puede leer también de ahí, pero lo voy a leer de esta versión para que no vaya a pensar, caray, ¿qué está leyendo el hermano? Bueno, dice: traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto. Fíjese lo que dice, otra vez lo voy a leer ahí. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 12. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Qué lindo nos habla el Señor. El dar, hermanos, en la iglesia representa un desafío para el cristiano. Y es un desafío, hermano, porque nos toca la parte que más nos duele, la cartera. ¿Cómo duele esa parte, hermano? Duele mucho. Mire, somos como los bebés. Cuando usted agarre, puede poner la prueba. Mire, agárrele las manos al bebé y trate de hacerle así y le va a hacer así. Y cuando empiezan a crecer, ¡mío! Cuando somos adultos, es un desafío, porque al dar, Dios nos está pidiendo obediencia. Nos demanda una demostración práctica de esa obediencia. Que sea práctico. El dar nuestro diezmos y ofrenda, hermanos, ejercita nuestra obediencia. Si queremos ser obedientes, si queremos practicar la obediencia, hay que ponerlo en práctica, hermano. No vale que solamente qué bonito versículo se escucha. Mira, el Señor me quiere bendecir. ¿Quieres que te bendiga? Hay que ponerlo en práctica, hermano. Hay que ponerlo en práctica. Miren, y si les digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Yo he practicado esto desde mi primera lección después de conocer al Señor fue eso, diezmar. Y mi esposa es testigo. Si yo era más de los más renegones de todos, de eso, el que más criticaba eso era yo. Criticaba eso, hermano, pero duro y a la cabeza. Siempre llegaba, siempre que me invitaban mis papás, siempre andan pidiendo el diezmo. A ver, ¿y dónde está esto? ¿Y dónde está? Mire, una vez, antes de conocer al Señor, recién llegados aquí a Estados Unidos, nos invitó un amigo a su iglesia. Pues vamos, no, lejísimos de aquí, hermano, como a 1 hora de aquí, por allá por donde termina el 635 y se convierte en el 20. Ya se dio una idea, si usted maneja por aquellos rumbos, está lejos. Hasta allá, yo iba, y empezaron, hermano, luego con el diezmo y las ofrendas. Y yo empecé a criticar, eso fue lo primero que le dije, ya van a empezar con su mugroso diezmo y sus ofrendas. A ver, ¿cómo no hablan
de la Eucaristía y esto, y ándale, el Señor me calla la boca. En ese día hicieron la Santa Cena. Entonces, si le digo esto es porque yo pasé por esa experiencia. Yo sé que no es fácil, sé que es difícil, pero déjame decirte que es una bendición. El dar, hermanos, nuestros diezmos y nuestras ofrendas en forma consistente hace que nuestra fe sea práctica y no mera teoría. Se hace práctico, hermano. Es decir, usted puede decir, mira, a mí no me vienes a contar que eso no es cierto. Es una realidad porque lo he vivido. Usted lo ha vivido y no se ha dado cuenta. Esta iglesia, hermano, Pasos de Fe, tiene ese distintivo. Y esta iglesia ha sido bendecida por ese distintivo. Y se lo voy a demostrar. Es un desafío para nuestra fe como cristianos, porque las excusas que ponen aquellos que no diezman tienen a menudo su raíz en el miedo. Tienen miedo a diezmar. Tienen miedo. Tienen temor de confiar en Dios. Vamos a ver por qué. ¿A qué? ¿Por qué? Pues que ¿a qué le tienen miedo? Y usted se va a dar cuenta si es cierto o no. Cuando diezmamos y ofrendamos, mostramos además de ser obedientes al Señor, estamos mostrando un interés en todas las áreas de la iglesia de Cristo. ¿Cuáles son esas áreas? Algunas de esas áreas: las obras misioneras, la educación de sus hijos, comprar los libros para la escuela dominical, hacer las pachangas que tanto nos gustan a los latinos, hermano, a los mexicanos. Mire, eso no, Latinoamérica no tiene barreras. Cuando se escucha la palabra fiesta, es fiesta. Ahí están los latinos, hermano. Y para lo primero que sacamos, ahí están mis 10. Rápido sacamos para la fiesta. Y rápido se arma la fiesta, ¿verdad que sí? Usted puede ser, mire, puede ser, name it, la nacionalidad que usted quiera: salvadoreño, guatemalteco, chileno, mexicano, argentino. Digan fiesta pronto, ¿verdad que sí? Somos buenos para eso. Dios nos ha dado un privilegio: sabernos gozar. Pues el Señor quiere que eso nos gocemos con el Señor. Adoremos al Señor en eso. Y para esto quiero darte, hermanos, la referencia y el testimonio de lo que te estoy hablando, porque si te voy a hablar de algo, tengo que traer testigos de lo que te estoy hablando, ¿verdad? Y la Biblia dice que tienen que ser 2 o 3 testigos. Pues te los voy a traer, te los voy a presentar, porque incluso la Escritura habla de esos testigos. Porque mucha gente dice, no, ya cuando empiezan a conocer al Señor, no, hermano, los diezmos es un invento de la iglesia, y que esto, y que el otro, y que aquello, fue un mandato que le puso Moisés. No. El diezmo existe mucho antes de que siquiera existiera el pueblo de Israel. Mucho antes. Y quiero que te prepares en Génesis capítulo 14. Prepara ahí Génesis capítulo 14. Va a ser muy importante que prepares ahí Génesis capítulo 14. Te voy a poner en contexto acerca. Génesis es el primer libro de la Biblia, hermano, en caso de que no sepas dónde está. Génesis capítulo 14. Y vamos a leer los versículos del 13 al 20, pero tú prepáralo ahí y no lo vayas a perder, ¿ok? Para ponerte en contexto, porque no vamos a leer todo el capítulo 14, ¿verdad? Aquí es una narración acerca de que Abraham, antes de que fuera llamado Abraham, todavía era Abraham, Dios ya lo había sacado de su parentela, lo había sacado de su tierra y se llevó consigo a su sobrino. Su sobrino se llamaba Lot. Y no solamente se llevó a Lot, se llevó a todas sus ovejas, todas las vacas, todas sus tiendas, todas sus posesiones se las lleva junto con Lot. Y Lot igual, se lleva sus vacas, sus becerros, sus tiendas. Era un hombre muy rico. Abraham era un hombre muy rico, hermano. Un hombre importante. Pero entonces, hermanos, ellos se establecen en un lugar
Llegan a una planicie y dicen, a ver, y se empiezan a pelear. No, pues que esas vacas son mías. No, pues que son mías. No, pues que son tuyas. No, pues que... Y se empiezan a pelear como todos los problemas en la familia, hermanos. Sobre todo cuando se llegan las herencias, ¿verdad? ¿Verdad? Esto es mera coincidencia, hermano. No crea que le conozco sus antepasados y sus antecedentes. Es pura coincidencia. Entonces ellos empiezan a tener un problema. Se provoca una separación entre Abraham y Lot. Y entonces Abraham se establece en la tierra de Canaán. Y Lot ve una tierra así bien bonita, que se llama Sodoma. Bonita que estaba esa tierra. Y se establece Lot en Sodoma. Y pues total que aquí le dice a Abraham, pues mira, si tú te vas a la derecha, me voy a la izquierda. Si te vas a la izquierda, me voy a la derecha. Para no seguir en pleitos. Y el total que Lot dice, me voy para allá, para Sodoma. Ah, bueno, pues yo me quedo aquí en Canaán, dice Abraham. En este punto, Dios le promete a Abraham que esa tierra donde está, esa tierra que él está viendo, se la va a heredar a Abraham y a su descendencia. Es una promesa que Dios le hace a Abraham. Tiempo después, cuando ya están establecidos, ya están todos felices, ¿verdad? Ya está Abraham feliz, ya está Lot feliz, allá en la tierra de pecado. Esa sí era la tierra del pecado, hermano, no como Nevada. Esa sí era la tierra del pecado, Sodoma y Gomorra. Pero vivían ahí. Entonces se desata una guerra, hermano. Resulta que unos reyes extranjeros desatan una guerra en contra de los reyes de Sodoma y Gomorra y hacen unas coaliciones. O sea, se juntan, hacen su grupito, hacen dos grupos, que son ese grupo formado por 4 reyes de las tierras de Elam, Goyim, Sinar y Elazar. Forman una coalición y se ponen en guerra contra los reyes de Sodoma y de Gomorra. Y no solamente con ellos, sino con otros reyes también. Y entonces resulta que los reyes de Sodoma y Gomorra dicen, ya nos ganaron. Y empiezan a huir y los alcanzan y les quitan todo. Les quitan las posesiones, las vacas, los toros, todo lo que usted se imagine, y los despojan. Y no solamente los despojan a ellos, agarran a Lot, se lo llevan cautivo y lo despojan también de todo. Y se lo llevan cautivo. Cuando todo esto pasa, alguien de los que los tienen ahí alcanza a escapar y se regresa. Y va y le avisa a Abraham. Abraham, fíjate que capturaron a tu sobrino y quitaron todo. Y Abraham, como buen siervo del Señor, se puso el uniforme de guerrero. Ahorita se van a armar los catorrazos, dijo Abraham. Y entonces, en Génesis aquí, capítulo 14, versículo 13 al 20, se narra lo que acontece. Ahora sí, vamos ahí a Génesis, capítulo 14, versículos 13. Dice, uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo. O sea, escaparon, ya sabe de dónde escapó. Que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. Y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa. 318 en total. Me encanta, hermanos, porque la historia de los verdaderos 300 siempre aparece en la Biblia. Y hay otras historias de los 300. Y salió en su persecución hasta Dan, o sea, la tierra de Dan. Por la noche, él, con sus siervos, organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó. Y los persiguió hasta Oba, que está en el norte de Damasco. Y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot, con sus posesiones, y también a las mujeres y a la demás gente. Así es que imagínese el poder que tenía Abraham, ¿eh? ¿Ya se imaginó? Unos reyes vienen y le ponen una golpiza, ¿verdad?, a los reyes de Sodoma y Gomorra, pero viene Abraham y los pone en su lugar.
Y no solamente los pone en ese lugar, recupera a su sobrino, recupera las posesiones y todo lo demás. Versículo 17 dice, a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer, qué difícil nombre, ¿verdad? Y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y salió y Melquisedec, rey de Salem. Usted ya sabe quién es Melquisedec, ¿verdad que sí? Sacó pan y vino. Él era, o sea, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios del Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y termina el versículo diciendo, y Abraham le dio un billetito de agradecimiento. Le dio 20 vaquitas. Le dio lo que le sobró. Las vacas enfermas, Las vacas ahí, de las que estaban muriendo. Le dio una limosna. No. ¿Qué dice, hermanos? Le dio los diezmos de ¿cuánto? De todo. Aquí, hermanos, ni siquiera existe Israel, ¿eh? Abraham es el padre del pueblo de Israel. Prácticamente es el abuelo de Israel. Y vamos a ver. Entonces aquí tenemos al primer testigo, Abraham. Abraham dio sus diezmos de todo. Y todavía no era ley, hermano, ¿eh? Todavía Dios no había hablado con su pueblo para decirles, esto tendrás que hacer. No, todavía no. Así que ya tenemos un testigo, una evidencia de que Dios se goza cuando diezmamos, hermano. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo Abraham? ¿Porque le sobraba? Es que era rico, hermano. ¿Por qué lo dio? Gracias, por gratitud, por agradecimiento, hermanos. Por agradecimiento. Entonces póngale, Abraham diezmó por gratitud. ¿Y a quién le llevó los diezmos? A Melquisedec. Y Melquisedec, ya hemos estudiado antes, que es quién, figura de quién. De Cristo. ¡Wow! O sea, entonces ¿a quién le traemos los diezmos, hermanos? Si lo trasladamos a la época moderna. A Cristo mismo, ¿verdad? Porque ya sabemos que Cristo es el Melquisedec. Es el verdadero sacerdote y rey del Dios Altísimo. Ya tenemos al primer testigo, hermano. ¿Cómo se llamaba el primer testigo, hermano? Vamos a ver otro testigo. Pues nomás uno, pues así cualquiera. ¿Cómo sé que no está mintiendo? Jacob, al que conocemos como Israel, él continuó con esta tradición. Vaya a Génesis capítulo 28, o sea, ahí mismo, ahí Génesis capítulo 28. Encuentre los versículos 16 al 22 y ahí quédese. Jacob, ¿verdad?, quien más tarde sería llamado Israel por el propio Dios, se despide aquí, para ponerlo en contexto, aquí se está despidiendo, sí, de su parentela. Se despide de su padre, que en este caso era Isaac, que Isaac era hijo de Abraham. O sea, Jacob viene siendo el nieto de Abraham. Y se despide porque va a ir a buscar esposa, cumpliendo lo que ya dijo, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dios es, no, hermano, iré bien listo, inteligente. Entonces él se despide, va a buscar novia, va a buscar esposa, con quien casarse, y va y la busca a la tierra en donde vive sus parientes, en la tierra de su parentela. En el camino, Jacob, saliendo de Berseba, dirigiéndose hacia Harán, llega a un cierto lugar ahí. Y ya cansado en la noche, imagínense, está caminando, ya cansado, agarra una piedra y la toma como almohada y se pone a descansar. Y se duerme. Entonces,
Jacob tiene un sueño. Y en ese sueño ve una escalera que llega hasta el cielo y que de esa escalera subían y bajaban ángeles. Así como los ruferos, hermano. Suben y bajan. De pronto se da cuenta que el Señor está de pie junto a él y se presenta y le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Se presenta. Y entonces le dice: mira, y te prometo que toda la tierra en la que estás acostado, toda esa te la voy a heredar a ti y a toda tu descendencia. O sea, le confirma la promesa que le había hecho a su abuelo. Ahora le confirma al nieto las palabras: te voy a dar de esto por heredad. Ah, qué chido, qué padre, ¿no? Pero Dios no solamente le promete eso. Dios le dice que va a estar con él para guardarlo por donde quiera que vaya y que no lo dejaría hasta cumplir lo prometido. Hasta ahí, ese es el contexto. Ahora sí vamos a Génesis 28, 16, 22. Dice: despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Jacob se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. A aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y aquí lo vamos a remarcar: y todo lo que me des, y de todo lo que me des, te daré. ¿Qué le va a dar? Aquí todavía no existen los 10 mandamientos, hermano, Aquí todavía no existe el pueblo de Israel. Y ya tenemos nuestro segundo testigo del diezmo, de personas que diezman. ¿Y por qué le va a dar todo? ¿Por qué le va a dar el diezmo, hermano? Otra vez, ¿por qué lo hace? Por gratitud. Dice: Señor, mira, si tú me sostienes, si tú me alimentas, si tú me das casa, yo te lo voy a agradecer dándote los diezmos. A mí lo que me llamó lo anterior, hermano, es que me suena familiar. Este versículo me suena muy familiar. Muy familiar. Mire, en el año 2020, y usted formó parte de ese testimonio, en el año 2020 había una congregación pequeñita, que anduvo vagando por el desierto. Que si era de Canyon Creek, que si luego que no, y luego que sí, luego llévanlos para allá, pónganlos en el sótano, pónganlos allá arriba, cámbienlos de salón y pónganlos acá, pónganlos allá. Cámbienlos de iglesia, le vamos a cambiar el nombre a la iglesia, pónganlos en aquel salón, muévanlos al otro salón, cámbienlos allá, pónganlos acá, pónganlos para acá. Errantes, igual como él, igualito, súbanlos, bájalos, pónganlos de cabeza y bueno. Pero entonces, esta congregación dice: Señor, si tú me prometes que me vas a sustentar, me vas a dar un lugar donde vamos a formar Pasos de Fe, Iglesia Bautista. Y los que estuvimos presentes, todos levantaron la mano. Y así como en el pacto: sí, nosotros te vamos a obedecer y vamos a hacer todo lo que... Todos dijimos, hermano. Por eso le digo que a mí se parece a lo que dijo Jacob aquí. Parece que estoy leyendo Pasos de Fe en lugar de Jacob. Entonces decidimos caminar con Dios. Formamos Pasos de Fe, Iglesia Bautista. Y entonces consideramos ahora este lugar, ¿verdad? Este lugar, igual como todos los anteriores, por los que pasó Pasos de Fe, consideramos casa de Dios. Y tomamos rocas, hermano,
Porque al principio nos congregábamos en un parque. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y eso me llamó poderosamente la atención, hermano. El Señor, hermanos, ha estado con nosotros desde entonces y desde antes. Nos ha guardado en todo lugar donde hemos ido. Desde el parque, el edificio en Richardson, ¿se acuerda? Con nuestros hermanos indo-pakistaníes. Luego en el edificio de la iglesia de Big Springs. Y en Garland. Y finalmente, aquí, en las instalaciones de North Lake Baptist Church en Garland, Texas. Aquí, hermano, en este lugar, Dios se abrió las puertas de manera increíble, maravillosa. Me atrevo a decir que de manera milagrosa el Señor abrió las puertas en este lugar. ¿Sabe que este lugar es la contestación a una oración de Obi Arellano? Obi Arellano decía: Miguel, es que el Señor nos va a proveer un lugar donde, mira, no vamos a pagar nada. Si yo no sé si voy a estar ahí, Miguel, pero el Señor va a proveer. Y proveyó el Señor. Así como le estoy diciendo. Nosotros pagamos nuestros propios gastos. A nosotros no nos cuesta estar aquí, hermanos. En las anteriores teníamos que pagar un arrendamiento. Nos cobraba la iglesia. Un tanto cada mes. Aquí no. Es una bendición. El Señor está cumpliendo su palabra, hermano. Como iglesia, hermano, entonces decidimos entregarnos al Señor, confiar en el Señor. ¿Y sabe qué? Esta iglesia, como testimonio, hermano, en agradecimiento, usted lo tiene que saber, porque usted es parte de la iglesia Pasos de Fe. En agradecimiento, la iglesia Pasos de Fe, de los diezmos, damos el diezmo. Ellos no nos pidieron nada, hermanos, nada. Nosotros les ofrecimos, hermanos, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos les damos. El diezmo de nuestros diezmos. Amén. El Señor está cumpliendo, hermanos, su promesa. Qué bueno es el Señor, hermano. Segundo testigo. ¿Cuántos llevamos, hermanos? 2. Tercer testigo, Moisés. Aquí sí ya se hace ley. Bajo la ley. El libro de Deuteronomio es el libro número 5 de la Torá o del Antiguo Testamento, y es el último libro que escribió Moisés. Es importante, hermanos, van a decir: ¿y esto para qué, hermano? Es importante porque tenemos que entender el contexto y por qué, cuál es el punto. La palabra Deuteronomio, hermanos, viene de una palabra que significa segunda ley, y hace referencia a que Moisés entregó la ley por segunda vez justo antes de la entrada a la tierra prometida. Miren, el Señor les entregó la ley cuando los saca de Egipto, los lleva al monte Sinaí y ahí les entrega los 10 mandamientos. Dios mismo los escribe con su propio dedo. Y lo primero que hacen es romper el pacto, rompen ahí la promesa del Señor. Y Moisés, porque Moisés era muy corajudo, hermanos. Es que si de pronto tiene un pastor o un líder que de pronto se enoja, cualquier parecido es mera coincidencia, hermanos. Si de pronto ven al hermano Miguel, ya se enojó el hermano Mesa, ya nos regañó. Es que de pronto, hermanos, sale el espíritu mosaico en mi vida. Pero lo hacía Moisés porque él amaba al Señor. Y decía: miren, ya nos sacó el Señor, ya nos llevó 40 años por el desierto, no les ha faltado vestido, no les ha faltado calzado, ya estamos a las entradas de la tierra prometida. Les tengo que volver a recordar para que no se les olvide. Y por eso Moisés, en el libro de Deuteronomio, capítulo 14,
versículos 22 y 23, les vuelve a recordar la ley. Así es que vaya a Deuteronomio, capítulo 14, ya le dije, es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 14, versículos 22 y 23. Ahí, en esos dos versículos, Dios mismo, explícitamente ordena la práctica del diezmo. Y cuando Dios habla, la creación obedece, hermano. Hasta los muertos obedecen. Si no, pregúntenle a Lázaro. Cuando Dios habla, hermanos, no hay opción. Dice ahí en el versículo 22-23, capítulo 14 del libro de Deuteronomio: fielmente diezmarás todo el producto de tu siembra, lo que rinda tu campo cada año. Comerás en la presencia del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino nuevo y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. ¿Usted quiere aprender a temerle a Dios, hermano? Yo aprendí a temerle a Dios, hermano. Y déjeme decirle que es un gozo temer al Señor, porque Él es mucho más grande. Cantamos hace rato, tu nombre es más grande. Todos los ángeles cantan, toda la creación canta, porque su nombre es grande, Jehová de los ejércitos. Este, hermano, es un mandato directo de parte de Dios. No es una sugerencia, no es opcional, no es si quieres, si puedes, si te gusta, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Es un mandato. Y el Señor, hermanos, con este mandato tiene un propósito. El propósito del Señor con esto, hermanos, es no dejar desamparado al que trabaja en su obra, al que trabaja en su casa. No dejar desamparados a aquellos que están en necesidad, hermanos. ¿Cómo quiénes? ¿Quiénes son los que están en necesidad? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, hermanos. Es mera coincidencia. El extranjero, el huérfano y la viuda. No le voy a pedir que levante la mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos extranjeros? Entonces estamos en necesidad, hermano. Varios de los que estamos aquí como extranjeros tenemos una necesidad. ¿Cuántos de los que están aquí son huérfanos? También varios de los que estamos aquí, algunos son huérfanos. ¿Cuántos de los que están aquí ya son viudas? Entonces la iglesia tiene necesidades, ¿verdad que sí? Entonces Dios tiene que proveer para esas necesidades. Y ese es el plan que tiene el Señor. Ese es el plan que tiene. Mire, vamos a los versículos 27, de ahí del mismo libro de Deuteronomio, 27 al 29. No cree que le estoy diciendo así porque, ay, es que al hermano se le ocurrió. No, todo lo que a mí no se me ocurrió nada. Esto es plan del Señor. Si usted tiene un problema, mire, doble su rodilla y reclámele a Dios. Señor, yo no estoy de acuerdo. ¿Ok? No me reclame a mí. Póngase de rodillas y reclámele al Señor. Pero esto es lo que dice el Señor, mire, versículos 27 al 29 del mismo capítulo 14 de Deuteronomio. Dice así el Señor: tampoco desampararás al levita que habita en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo.
Al final de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo. También el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades. Y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Hermano, ¿tú quieres que el cheque que te llega cuando trabajas te rinda? Obedécele al Señor, hermano. Te lo dice alguien que criticó fuertemente esto. Y te lo dice alguien con testimonio en su vida que el Señor ha bendecido el fruto de mi trabajo. Y no te lo digo para vanagloriarme, hermano. Te lo digo porque esto es una realidad en mi vida. Yo lo he vivido en mi vida. Y yo no soy el único testimonio. Conozco muchos testimonios aquí en la iglesia, de otras iglesias, de otros países, de otras ciudades, que cuentan exactamente el mismo testimonio. Dios quiere bendecirte de esa manera, hermano. Y te lo dice a través de su palabra. Malaquías lo ordenó, hermanos. Y ya lo leímos. Malaquías lo ordenó. Versículo 10 claramente del capítulo 3 de Malaquías lo dice. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y todavía te dice, y pónganme a prueba en esto. Yo puse a prueba al Señor. Yo dije, porque le estoy diciendo porque yo así era, hermano. Sí. Así sí. Muy picudo, sí es cierto. Ponme a prueba, dijo el Señor. Ponme a prueba, Miguel. Ese es lo único el Señor donde lo podemos poner a prueba. ¡Wow! Explotó mi mente, hermano. Dije, a ver si es cierto. ¿Y qué cree? Sí es cierto. Sí es cierto, hermano. Al final, el Señor me ha bendecido grandemente. Seguimos ahí, versículo 10, dice, pónganme a prueba, dice el Señor de los ejércitos, si no abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Mire esa palabra, ay, hermano, es que el Señor es bueno. Cuando uno no entiende las cosas, el Señor es bien bueno. Yo me acuerdo de esta palabra sobreabunde del hermano Jim Mims. ¿Quién conoció al hermano Jim Mims? Los que conocieron al hermano Jim Mims. Y mire, él nos llevó a un estudio de escuela dominical. Se llevó una ollita, lo que no me acuerdo si era de porcelana o era de barro. Y se llevó un costalito de arroz. Entonces, para explicarnos qué significaba abundancia, nos puso el ejemplo de medida, apretada, remecida. Lo llenó de arroz el cantarito, lo remeció, lo apretó y rebosando, y lo volvió a mecer, le llenaba otra vez y de repente de tanto que le puso, ¡pum!, se reventó la ollita. Y se reventó la ollita, hermano. Con eso me quedó claro qué significa sobreabundar. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y dije, pues con más razón, Señor, voy a ser obediente contigo. Para que se derrame el arroz así, de la ollita. Voy a confiar en ti, Señor. Y confía en el Señor. Mire, yo al principio le mencioné que aquellos que no practican el diezmo lo hacen por miedo o por falta de confianza en el Señor. Pero este miedo tiene una fuente, en que si diezma, no les va a ajustar para pagar, mire, la mensualidad del carro. Esto es buena coincidencia, hermano. Mire, la mensualidad del carro, el seguro del carro, la factura de la luz, la del gas, la del agua, la del celular. Y buen celular, hermano. Cualquiera, ¿no? Un iPhone 25, aunque todavía no salga, yo lo quiero.
la hipoteca de la casa, el seguro de la casa. Y sígale añadiendo, hermano. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estamos demasiados endeudados, hermano. Y a veces en cosas de las que les mencioné, hay cosas que son necesarias y hay cosas que no. Entonces, ¿qué haces cuando llegas y haces tus cuentas, te sientas? ¿Qué dices? No me alcanza. No ajusto, hermano. Pues es que imagínate, tengo que pagar el carro, el seguro del carro, el teléfono y todo lo que tengo que pagar. No me alcanza, hermano. No me alcanza. Lo que pasa, hermano, es que cuando estamos haciendo eso, le estamos robando al Señor. Cuando te endeudas en cosas que no puedes pagar. No es malo tener tu casa, hermano. No es malo tener tu coche. Y no es malo tener que pagar las obligaciones que tienes que pagar cuando tienes esas cosas. Pero cuando tienes cosas que no necesitas, tú no necesitas un iPhone 25. Teléfono que cumpla la función de teléfono. Baratito, mire, hay unos teléfonos que hasta te los regalan. Y también tienen internet. Y hay planes baratos. No tienes que tener el plan de $500 al mes. Ni los vas a usar, nomás te están quitando el dinero. Hermano, hay que ser inteligentes. Hay que saber trabajar tus finanzas. Y el Señor te dice cómo. Se trae los diezmos al alfolí. ¿Qué es lo que está pasando con todo eso, hermano? Pues que viene el devorador y viene y tranquilamente, hermano, con la mano en la cintura te quita todo lo que. Por experiencia personal, hermano, yo te invito a que confíes en el Señor. Mira, y esta es mi recomendación, porque a mí me lo recomendaron. Y esto fue lo que yo hice, y esto es lo que yo hago. Lo primero que hagas cuando recibes tu cheque, tu salario, es apartar primero lo que es de Dios. Y eso tiene sustento bíblico, ahorita lo vamos a ver. Aparta primero lo que es de Dios. Cuando te recibes tu cheque, antes de que decir el agua, el teléfono, la luz, aparta lo que es de Dios. Y con lo que te sobra, con lo que te queda, no con lo que te sobra, con lo que te queda, vas a pagar el teléfono, la luz y todo lo demás. Y te vas a dar cuenta que te va a empezar a sobrar. Vas a decir, chis, ahora me sobró. ¿Y cómo? ¿No me salen las cuentas? Es que las matemáticas de Dios son diferentes, hermano. Las matemáticas de Dios son diferentes. No va a faltar alguien que de pronto va a llegar, hermano. Alguien. Mira, no sé, el Señor me puso en mi corazón regalarte $50. Regalarte 100. Regalarte 200. Yo qué sé, hermanos. El Señor hace un montón de cosas. El Señor lo ha hecho así conmigo, Mire, este año 2025 para la familia Mesa ha sido difícil. Ha sido difícil, mire. Nos granizó. Hubo daños en mi casa. Hubo daños en 2 de mis coches. A mi esposa la tuvieron que operar. A mi padre lo tuvieron que operar. Y sígale contando. Y todavía no terminamos, hermano. Y todavía no acaba el año, hermano. ¿Me explico, hermano? Pero el Señor ha sido fiel conmigo, hermano. Yo no sé de dónde el Señor, pum. Ahí está, Miguel, mira, aquí está. Para que pagues el deducible de los coches, para que pagues el deducible del seguro de tu casa, para que pagues para la cirugía de tu esposa. Mira, no vas a tener que pagar lo de tu papá. Le voy a proveer a tu padre. Pum. Wow, hermano, ¿de dónde salió? Yo no sé, hermano. Yo no sé. Lo que sí sé es que el Señor ha sido fiel. El Señor no me ha desamparado, hermanos. Dios lo ordena, hermanos. Dios ordena que debemos diezmar. El apóstol Pablo, uno de los héroes de la escritura, y aquí sí aplica para nosotros, ¿da? Porque usted puede estar pensando, mire, el que no quiere diezmar encuentra excusas así, en 3 patadas. No, hermano, pues es que ese es el Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y entonces ya todas las leyes levíticas ya no aplican para nosotros.
Nosotros estamos bajo la gracia. Bueno, pues entonces el Señor te dice, dar de gracia lo que de gracia recibiste. Ándale. Y entonces va a ser más que el diezmo. Imagínate, el Señor te dio la salvación. Ahí dirás. Es que no hay manera, hermanos. Dios nos habla con amor. Y si queremos retar a Dios, nos va a ganar, hermanos. Nos va a ganar. Mire, cuando el Señor me alcanzó y me llevó a los pies de su Hijo, al haber comprendido en mi corazón que Dios requería de mí, de Miguel Mesa, diezmar para que no faltara el alimento en su casa, una vez que yo entendí eso, no se quedó ahí. El Señor me mostró las razones por las cuales era importante que yo lo hiciera. Y entonces, un día el Señor puso en mi corazón, y es un deseo que yo tengo en mi corazón, siempre, que el siervo del Señor no debería trabajar secularmente. Debería ser sostenido por la iglesia local, por la iglesia que el Señor lo llamó a liderar. Y eso lo puso en mi corazón desde con el hermano Byron. ¿Usted se acuerda? ¿Da? Sí, lo conocieron, ¿verdad? El hermano Byron. Desde entonces, hermanos, yo tengo ese deseo en mi corazón, que cada pastor que circule por ahora Pasos de Fe, que entonces era Canyon Creek, y así sucesivamente, el pastor debía recibir. En esos primeros pastores no miraba yo, decía, ¿qué está pasando, Señor? Pero sí me decía, paciencia, tranquilo, tú sé fiel. Y ¡zas, hermano! Nace Pasos de Fe. Aquí está tu oportunidad, Miguel. Aquí está lo que me pediste. Y entonces, Pastor Charlie, para gloria de Dios, no tenía que trabajar afuera. Gracias a su fidelidad, hermano. Yo no lo mantenía, hermano. Es gracias a su fidelidad, hermano. ¿Se fija qué bueno es el Señor? Y ahora que está también nuestro hermano, ese sigue siendo mi deseo, hermano. Porque mi deseo en mi corazón es que mi hermano, el que está como líder de esta iglesia, tenga todo el tiempo para atender las necesidades de la iglesia. Es el deseo en mi corazón. Y no solamente es el deseo en mi corazón. El deseo en mi corazón, hermanos, es que esta congregación no solamente pueda ayudar a 2 misioneros o a 3, muchos misioneros, hermano, alrededor del mundo. Es el deseo en mi corazón. Yo no sé por qué Dios lo puso ahí en mi corazón, hermano. Pero más lo deseo, más Dios me da, más proveo, más soy fiel, más el Señor es fiel. Y el Señor no me desampara. El Señor no me desampara. Mire, me sacó igual que Abraham. ¿Se acuerda de Abraham? El Señor me sacó de mi tierra, de mi parentela. Me trajo a una tierra extraña, donde no conocía la cultura ni el idioma. Yo, déjeme decirle, así como los hebreos, hermanos, que extrañaban los ajos y las cebollas, yo extrañaba los tacos y las cebollas, hermanos. Yo sí, ¿para qué le digo que no? Sí. Pero desde el primer día, el Señor me sustentó. Aquí, en este país, el Señor me salvó. Aquí me bauticé. Luego puso el Señor el deseo en mi corazón de recibir su bendición. El Señor me proveyó para poder hacer una fiesta, para poderme bendecir. Yo ya estaba casado, pero yo quería casarme, hacer una boda religiosa con mi esposa. Y el Señor me proveyó, hermano. Yo estaba platicando con mi esposa, y no, que vamos a, porque nosotros nos íbamos a regresar, hermano, a México. No, que mira, vamos a comprar una casa en México, que así, que así, que así. Y de pronto el Señor me dice, no, acuérdate de algo. Antes de todo eso, amor, tenemos que hacer nuestra boda donde el Dios nos bendiga el matrimonio.
Y le digo una cosa, yo sin saber, hermano, ahí en el buzón del apartamento donde vivía, allí había un cheque de un bono que me habían dado de la compañía para la que trabajaba entonces. Y le digo que ya estaba ahí porque ese día no recogimos el correo, lo recogimos al siguiente día y ahí nos dimos cuenta que ahí estaba ese cheque y con ese cheque pagamos nuestra boda. Toda la boda. Eso lo proveyó el Señor, hermano, porque Él conoce los deseos de nuestro corazón. Hermano, yo he perdido 2 veces el trabajo. 2 veces he perdido mi trabajo. Pero el Señor me ha enseñado paciencia y me ha abierto oportunidades buenas de trabajo, hermano. 2 veces. Así es que, hermano, yo le puedo decir con una seguridad, es una bendición servir al Señor. Es una bendición ser de bendición. En este momento tal vez el Señor ya tocó tu mente y o tu corazón. Y te estarás preguntando, ¿y cómo ofrendo, hermano? Pues ¿cómo le hiciste? ¿Qué haces o cómo le hago yo? Yo personalmente, porque a lo mejor mi situación es diferente a la tuya. Bueno, pues Dios en su amor, inspirando a sus siervos, a su apóstol, uno de sus apóstoles preferidos, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 16, 1, 2 dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruía a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte algo y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Ya está. Fácil, se diga. Usted pregunte y el Señor responde. ¿Cuándo? El primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana, hermano? El domingo. Mire, qué coincidencia. El domingo es el día de la congregación. Es el día que ha hecho Jehová. Y nos gozamos en domingo, nos reunimos en domingo y ahora ya sabe por qué, cuándo y dónde. El domingo, hermanos, el primer día de la semana. Aparte, en ese día de la aparte, lo que Dios dispuso en tu corazón. Hermanos, el traer nuestros diezmos y ofrendas forma parte de nuestra adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted y yo, al ser hijos de Dios, tenemos ese privilegio de adorarlo con el fruto de nuestro trabajo. Así que también, cuando haga esta práctica, hágalo con gozo. Hágalo con gozo. Para terminar, abra su Biblia, 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. Y con esto voy a terminar. 2 Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Si no te alcanza, hermano, ya sabes por qué no te alcanza. ¿Quieres que te alcance? Pon a prueba a Dios. Y vas a ver cómo Dios es fiel. Vas a ver cómo Dios es bueno. Y tienes una evidencia, hermano. Tú formas parte de esa evidencia de que Dios es bueno. Dios ha cuidado de pasos de fe. Dios ha cuidado
de cada uno de los siervos que Dios ha puesto como líderes en este lugar. No te pierdas de esa bendición, hermano. No te pierdas de esa bendición. Vamos a orar. Gracias, Dios, te doy en esta tarde, Señor, por el privilegio que me das, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque yo soy un testigo vivo de esta práctica y de este mandato que tú nos has dado. Hoy en día se critica, se habla mucho de este tema o poco de este tema. Pero tú has puesto en mi corazón ese deseo, ese intenso deseo de obedecerte en esta área. No soy perfecto. Tú me estás haciendo perfecto, porque quieres que crezca la medida y estatura de tu Hijo Jesucristo. Señor, enséñame a dar de gracia lo que recibí de gracia. Gracias, Señor, por toda tu provisión. Gracias, Señor, por la provisión que tú le das a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Señor, no los abandones. Señor, provee para ellos. Toca sus corazones y que, Señor, puedan recibir las bendiciones. Tú que eres el dueño del oro y la plata, para que ellos también puedan recibir las bendiciones. No solamente de oro y de plata, sino todas tus bendiciones, Señor. Tus cuidados, tu protección, tu sustento. Gracias, Señor. Llévanos con bien a casita, Señor. Los que vamos lejos, los que vamos cerca. Cuídanos, Señor, en todo momento. Y permítenos regresar, Señor, en la siguiente reunión. Gracias, Señor, te doy. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.